lo posible. Estamos hablando del reino de Dios y espero que la clase de la semana pasada les ayudó. Hoy estamos tocando el segundo clase, el reino viene, y vamos a estar viendo la visión del reino en el Antiguo Testamento. Empezamos en Mateo 5:17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Palabras de Cristo en el Sermón del Monte. En la traducción, ¿cómo es? Lenguaje actual, no, dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. O sea, eso es lo que Cristo decía. Su referencia, por supuesto, es al Antiguo Testamento. Y claro que no está llegando a faltar el respeto para ello o para destruirlo. En cambio, su vida y su obra representan una continuidad con esas escrituras. Y él interpreta que su misión es cumplir con ellas o completarlas. Marción, un escritor del segundo siglo, enseñó que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento fueron diferentes entidades con características completamente diferentes. Claro, su punto de vista fue rechazado por completo por la mayoría de la iglesia en aquel entonces, y él fue nombrado un hereje, fue echado de la iglesia, todo eso, pero sus ideas siguen apareciendo hasta hoy. O sea, hasta hoy hay una confusión entre muchas personas entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, la gracia del Nuevo Testamento. Pero lo que esta clase hace realmente empieza a ayudarnos a ver cuán conectados están todo eso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro, Cristo mismo obviamente no pensaba lo mismo. Él dijo, yo no vine para destruir el Antiguo Testamento. Yo llegué para cumplir, ¿no? Lucas 24:27, Cristo también dice, Cristo hace aquí, partiendo de Moisés, siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. La verdad, me hubiera gustado estar en esa reunión, ¿no? Y escuchar a Cristo hablar, ¿no?, de todos los profetas y todo lo que las Escrituras hablaron acerca de él. ¿Cómo sería, no? Ese tiempo hubiera sido increíble. Pero bueno, tenemos esa explicación. O sea, el Antiguo Testamento hablaba mucho de él y del reino de Dios. Después de haber hecho esta declaración, Jesús pasó a cumplir perfectamente todas las metas, sueños, sombras, tipos y profecías del Antiguo Testamento. Jesús llegó a ser el Israel que Dios siempre deseaba tener. Como veremos, Cristo encarnó, o sea, en su cuerpo, Él llegó a vivir en su persona el reino de Dios. No solamente habló del reino, pero realmente Él, en su forma de vivir, en su manera de actuar, Él encarnó, me encanta la palabra, Él encarnó en su persona el reino de Dios aquí en la tierra. Segundo de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. O sea, amén, claro, eso también quiere decir sí, ¿no es cierto? Entonces, el punto de Pablo aquí es que en Cristo todas las promesas de Dios están cumplidas. Es exactamente lo que Él dice, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 17, y también lo que Él está enseñando a sus apóstoles en esa reunión después de su resurrección. Ya que Jesús cumplió todo, la ley y los profetas y la inauguración del reino de Dios era su mensaje central, lo que miramos la semana pasada, ¿no es cierto? Seguramente vamos a encontrar
que el sueño de la venida de este reino fue apuntado por los escritos del Antiguo Testamento. Bueno, en primer lugar, lo que no vamos a encontrar, lo que no vamos a ver en ese estudio, sorpresivamente no vamos a encontrar la frase reino de Dios en ningún lugar en el Antiguo Testamento. O sea, eso me sorprendió mucho, ¿no? A mí cuando primero me di cuenta de eso. Aunque hay muchas referencias a su reino, o sea, hablando de Dios, o tu reino. O sea, por ejemplo, David hablando a Dios acerca del reino de él. Por ejemplo, en Salmo 103, 19 y 145, 12 y 13 son pasajes muy increíbles. Y no vamos a ver tampoco la idea del reino de Dios plenamente desarrollada. Incluso hay mucha confusión de los mismos reyes en el Antiguo Testamento acerca de quién pertenece al reino. Lo que vamos a ver es que muchos de los reyes pensaban que el reino era de ellos y no era de Dios. Pero bueno, es un problema que todavía seguimos teniendo hasta ahora. Y lo que sí vamos a encontrar, varias cosas. Primero, Dios estaba trabajando para llevar la historia a un fin en lo cual su soberanía se mostraría claramente. Evidencia de esto se encuentra en el término el día del Señor, oído a menudo de los labios de los profetas. Es una referencia muy fuerte a través del Antiguo Testamento. Si vos buscás la idea del día del Señor, ocurre mucho, pero también hay mucha confusión en el mismo Antiguo Testamento acerca de qué significaba eso. Segundo, un mensaje constante es que Dios ha llamado a un pueblo para ser suyo. Y Él tiene un plan para su vida como pueblo. Ese plan incluye que sea una luz de las naciones. Capítulo 5, versículo 4, o sea, está bastante ahí esa idea de que Israel iba a ser una luz de las naciones para atraerlos a ellos al reino de Dios. Número 3, la única relación correcta con Dios es una donde se reconoce su reino y se somete a su reinado. Número 4, al mismo tiempo, vamos a ver que la voluntad de Dios para su pueblo no se cumplió por lo general debido a la dureza de sus corazones. O sea, no llegamos a ver el reino de Dios como Dios quería en el Antiguo Testamento, más que nada por los caprichos y la dureza de los corazones del pueblo de Israel. Número 5, estas personas elegidas por Dios son desconfiadas y desobedientes, pero Él sigue hablándoles a través de sus profetas de un nuevo día en que habrá un nuevo pacto, una nueva manera de ser el pueblo de Dios. Número 6, después de su largo exilio, Dios va a traer su gente de regreso y Él mismo volverá a Sion, a Jerusalén, a Israel, donde gobernará sobre su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías 52:8. Número 7, en todo el Antiguo Testamento, Dios deja pistas y señas que apuntan a una visión, un sueño que Dios tiene para un pueblo. Y es un pueblo de todas las naciones que estará bajo su reinado. Y número 8, finalmente nos encontraremos con personas anhelando el cumplimiento de estas promesas y señales, aun cuando las malinterpretan y las ven a través de ojos no muy espirituales. Bueno, vamos a ver unos puntos importantes que podemos ver en el Antiguo Testamento. Un reino de sacerdotes. Aquí vemos un pasaje que me encanta, siempre cuando yo hacía el estudio del reino antes, yo siempre empezaba con este pasaje.
Éxodo 19, 3 a 6. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Dios dos días antes de que Dios llame a Moisés al monte Sinaí para darles los 10 mandamientos, aquí Él está dando a su pueblo ya una visión de lo que Él quiere en su relación con Él y con el tipo de gente que Él quiere que sea. Primero Dios habla de carácter y luego de reglas. ¿Entendéis? Aún en el Antiguo Testamento, 2 días antes de las reglas, Dios está hablando del carácter, de lo que Él quería que ellos sean, ¿no? Ese carácter, esa naturaleza que Él quería ver en ellos. Primero Dios habla del carácter y después de reglas. Y así Dios les dijo en Éxodo 19, ¿no? Él, repasando un poco lo que leímos en la Escritura, en Éxodo 19, Él actuó en su nombre para llevarlos a Él mismo. Él quiere su obediencia y lealtad. En otras palabras, lo que Él buscaba es que ellos se someten a Él como su rey. Pero a diferencia de lo que encontramos con los dioses paganos, Él quiere una relación con su gente donde les muestra su preocupación y afecto. Él demuestra que, Él quiere llevarlos, ¿no? Como un águila lleva su cría. Es una imagen afectuoso, amoroso, mostrando su preocupación por ellos. Eso no existía con la gente, con sus dioses paganos. La reacción era, nosotros ofrecemos para poder muchas veces placentarlos, aplacarlos, porque estaban siempre enojados, ¿no? Y la relación también vemos, es una relación condicional. Dios es el actor principal, pero ellos tendrían que responder, tendrían que obedecer, tendrían que mantener el pacto. Dios dijo, serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Esta frase es la más llamativa de todo, ¿no? En un momento en que todos hubieran preferido un reino de guerreros, el Señor quiere que su nación sea un reino de sacerdotes. Dios está expresando su visión de un pueblo que iba a ser un reino en la cual serían agentes para ministrar y conectar a otros con Él, ya que eso es lo que hacen los sacerdotes, ¿no? Ellos sirven a Dios y ayudan a conectar a otras personas con Dios. Eso es la función de un sacerdote en cualquier religión, la definición un poco de la palabra. Todas las naciones ya tenían sus sacerdotes, ¿no? Para que interceda ante sus dioses. Pero ninguna nación tendría interés en todo un reino de sacerdotes. ¿Quién quiere un ejército completo de nada más que sacerdotes? No es lo que nadie quiere, ¿no? Toda la idea del sacerdocio es bastante indefinida en este punto para Israel. Todavía no le han dado la ley, todavía no ha existido realmente
en una forma oficial el papel de sacerdotes. Tenemos el ejemplo de Melquisedec, pero eso es un ejemplo que donde sabemos mucho más por lo que dice el Nuevo Testamento que por lo que dice el Antiguo Testamento. Solo más tarde, o sea, en el capítulo 28 de Éxodo, casi 10 capítulos más tarde, vamos a aprender que Aarón y sus hijos fueron diseñados como sacerdotes, en el versículo 24 del 28. Como la idea del sacerdocio se reveló progresivamente a Israel, nos encontramos con que las palabras de Dios a Moisés desarrollan más significado. Los sacerdotes están llamados a vivir una vida diferente, no adhiriéndose a la corriente de este mundo. Por ejemplo, en Números, o sea, vamos a mirar algunos ejemplos de eso, de lo que vamos viendo que Dios les enseñaba acerca del papel que Él buscaba para los sacerdotes, siempre teniendo en mente que la visión de Dios era todo un pueblo de sacerdotes, no un tribu solo. O sea, eso era la visión de Dios. Nunca se cumplió, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Números 1, 45 a 50. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603,550 israelitas censados. O sea, había más de 600,000 israelitas aptos para el servicio militar, aptos para la guerra. Pero versículo 47, los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. O sea, ellos tenían un papel diferente. No debían pelear en las guerras. No eran entre los soldados aptos para la guerra. No fueron censados. Su número no fue incluido como sacerdotes con el resto del pueblo. El censo fue para determinar el número de hombres disponibles para participar en la guerra, pero los sacerdotes no fueron contados. Tendrían un papel diferente. Esta distinción no era rara. Entre las naciones paganas, los sacerdotes tenían comúnmente prohibido participar en los actos de guerra. Vemos otra cosa en Deuteronomio 8, 1 a 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participarán de las ofrendas quemadas al Señor y de lo que le pertenece. No tendrán ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Señor, como ya Él se lo ha dicho. Segundo, no debían ser los propietarios de propiedades. Ellos tenían que poner su confianza no en la tierra o en las posiciones, sino en el Señor. De una manera especial, ellos iban a encontrar toda su seguridad en el Señor su Dios. Y bueno, de eso estamos hablando justamente en la iglesia aquí, ¿no? En la Argentina, ¿no? De tener nuestro tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. Y sí, es un principio que viene arrastrando desde, o sea, todo el Antiguo Testamento también. Entonces, ¿cuán importantes serán estos requisitos para entender la vida del reino bajo el nuevo pacto? Realmente no lo podemos definir totalmente. Tendremos que evaluarlos a la luz de lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero por ahora, estas referencias
pueden dar algunas pistas sobre lo que Dios quiere de su reino. Vamos a ver un texto importante mesiánico en Isaías 61. Pero antes de leerlo, hay que acordarles, este es el pasaje que Jesús cita en Lucas 4, 16 a 21. Él está ahí en su pueblo natal y dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, él lee el pasaje de Isaías 61 y dice, hoy ustedes están viendo este pasaje cumplido. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Isaías 61, 1 a 6. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. Los extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños, los campos y los viñedos de ustedes, y ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de otras naciones y se adornarán con el esplendor de ellas. Qué pasaje, ¿no? Todo esto, por supuesto, se cumple primero en Jesús y la iglesia después. Pedro reforzará este punto utilizando este lenguaje del Antiguo Testamento para describir los ciudadanos del reino como una familia escogida. No, en 1 de Pedro 2:9, un pasaje que muchos de nosotros conocemos de memoria. O sea, él describe a ellos como una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncian las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Claro, este pasaje nos ayudó a muchos de nosotros a ver que estando en la oscuridad teníamos que entrar en la luz, ¿no es cierto? Pero también, ¿ves lo que dice? Que nosotros somos un sacerdocio al servicio del rey. O sea, la visión de Dios en Éxodo 19 ya ha cumplido en la iglesia. O sea, la iglesia siendo ese sacerdocio de la cual Dios había soñado. Bueno, el segundo punto, el Estado judío y el reino de Dios. Por 40 años después del Éxodo, Israel era una colección de tribus sin un rey. Había los jueces y era un tiempo difícil, ¿no? Sí, Diana estaba leyendo recién el libro de Jueces y me estaba contando, no sé, de algunas de las cosas, acordándome. Y o sea, ahí lo que vemos es eso, ¿no? Vemos un patrón donde ellos pecan, o sea, ellos se ponen rebeldes, buscan a complacer sus pasiones, adorando a dioses paganos. Entonces, lo que pasa siempre es Dios les deja pasar por un tiempo de sufrimiento. Y bueno, después ellos reclaman a Dios, se arrepienten, vuelven a Dios y Él manda un juez para librarlos, un tiempo de liberación,
y bajo ese juez por unos años se mantienen fieles, pero después vuelven el ciclo otra vez. Y es como que cada vez en el libro se va como siendo más y más difícil y más triste las historias. Pero eso es lo que vemos. Entonces llegamos a Samuel y vemos que el pueblo demanda un rey, ¿no? Ellos quieren un rey como las otras naciones. Ya no quieren que Dios sea su único rey, quieren un rey físico. Entonces tenemos el reino desastroso de Saúl, donde él se pone rebelde y Dios lo abandona y él termina enloquecido y bueno, o sea, es súper triste. Y después tenemos el reino glorioso, y ahí tengo el signo de interrogación, ahí no, es el reino glorioso de David. Claro, desde el punto de vista de los judíos era el reino más glorioso de todos. Y claro, sabemos por la Biblia que por lo menos en un tiempo David tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios, pero también David tenía su lado oscuro, él tenía sus pecados. Y su reino fue acosado por el escándalo de los hijos de David matándose, uno después tomando el poder, tratando de matar a David mismo, teniendo relaciones sexuales con las concubinas de David, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, no es exactamente muy glorioso como termina, o sea, el reinado de David. Y después tenemos el reinado de Salomón, también algunos nuevos altos, expansión, la edificación del templo, pero también sus bajos, ¿no? Su adoración de otros dioses y un corazón que ya está buscando otra cosa. Y después de él vemos la división del reino. El reino dividido en los 10 tribus del norte y los 2 del sur, y 1000 años, ¿no? de caída moral y dominación de otros países. Pocas excepciones, o sea, algunos buenos reyes, ¿no? que hicieron las cosas bien, pero realmente nada parecido al reino de Dios, nada parecido a la visión que Dios daba, no hay en Éxodo 19 de lo que él buscaba, ¿no es cierto? Los profetas entonces empiezan principalmente a presentar la palabra de Dios a la situación actual, sin dejar de abogar por la actitud del corazón que Dios quería, llamando a Israel al arrepentimiento. Pero Dios también usó a los profetas para mirar al futuro y ver la venida de su reino y que Dios iba a usar para traer a su reino aquí a la tierra. A través de los escritos de los profetas están entretejidas varias profecías de ese futuro rey, del Mesías, y del cual sería la naturaleza de su reino que iba a venir. John Bright, teólogo inglés, si me acuerdo bien, en su obra clásica sobre el reino, señala que en las palabras de Amós, Oseas, Isaías y Ezequiel, pero particularmente en Jeremías, Dios hizo saber que la venida del reino no estaría vinculada al Estado de Israel, aunque muchos judíos mantenían tenazmente esa idea. Bright dice, el mensaje de Jeremías es un rechazo total del Estado como vehículo del reino de Dios. El pacto que había existido entre Dios y el Estado estaba roto, acabado. Jeremías y su contemporáneo más joven, Ezequiel, tienen exactamente esa misma convicción. Dios contempla la creación de un diferente tipo de reino que no sería de este mundo. Los profetas nos dan más pistas sobre la naturaleza de este reino y eso lo veremos pronto. Pero primero vamos a hablar del Mesías y su papel con el reino. Había dos expectativas diferentes que crecían en el judaísmo
debido a las palabras de los profetas. Primero, comenzaron a buscar un Mesías. O sea, la palabra quiere decir un ungido de Dios, elegido, y le habían echado el aceite marcándole como elegido, ¿no? Como hizo Samuel con Saúl y con David, que traería un nuevo día, un día de la liberación. Bueno, esa es una cosa. La segunda cosa es buscar la venida del reino de Dios, o sea, el Señor regresando a Sion, estableciendo su gobierno entre los hombres. Lo que no sabemos bien es cuánto ellos mezclaban esas dos cosas, esas dos ideas. La idea del Mesías y la idea del reino. O sea, hay muchos escritores judíos que piensan que no veían esas cosas como la misma cosa, pero que eran cosas muy diferentes. Pero hay otros que dicen que sí eran la misma cosa. Pero eso sí, hay esas dos expectativas. Pero basado en las palabras de Moisés, en Deuteronomio 18:15, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Basado en eso, los judíos habían esperado mucho tiempo otra figura destacada que los libraría. Algunos deben haber pensado que David era esa figura, pero cuando la historia termina diferente, ellos buscaban otro. Los profetas dieron referencia más específica a la venida del reino de Dios, a pesar de no usar ese término, o sea, la expresión reino de Dios. Ellos utilizaron expresiones como el monte del Señor, Isaías 2:3, su imperio y la paz, Isaías 9:6-7, mi santo monte, Isaías 11:9. Sabiendo del Nuevo Testamento que la venida del Mesías está vinculado con la llegada de la nueva era, vamos a ver en varios pasajes, principalmente en Isaías, fuertes ideas sobre la naturaleza de la venida del rey y de su reinado. Entonces vamos a ver los profetas y el reino. De todos los profetas, ninguno nos da más información que Isaías. Empezamos en este pasaje muy conocido de Isaías 2:2-4. En los últimos tiempos, quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Si bien no podemos decir que la imagen de la montaña en las escrituras proféticas siempre se refiere a reinos, porque mi santo monte siempre se refiere al reino de Dios, hay una serie de lugares en los que el contexto señala fuertemente en esta dirección. Ejemplos de esto serían en esos pasajes en Isaías 56, 6-7, 57, 13, 65, 21-25, 66, 19-21, Ezequiel 20, 39-41. Un reino de Dios que es superior a todos los reinos. Es esto que Él está buscando. El alcance de la montaña de la casa del Señor irá mucho más allá de Israel, afectando a muchas naciones y muchos pueblos. Describe lo que ocurriría en los últimos días.
Se trata de lo que llamamos escatología, o sea que tiene que ver con los tiempos finales, algo claramente asociado con la llegada del reino de Dios. Claro, nosotros estamos viendo que esas dos ideas de la llegada del Mesías y el reino estaban conectados. Mi punto original era que los judíos no necesariamente pensaban así, pero lo que vamos a ir viendo es que en el texto, especialmente lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, esas ideas están muy conectadas. Describe como la palabra sale de Sion, o sea, de Jerusalén. Claro, no nos sorprende de que la palabra de Dios va a empezar saliendo de Jerusalén. Lo que es sorprendente es algo que los judíos eran propensos a pasar por alto. Y eso es que todas las naciones entrarán. No se limita a los elegidos, pueblos numerosos, o sea, muchos que no eran judíos, se dicen, vengan, subamos al monte del Señor. O sea, ahí lo que veis es una imagen de que el reino de Dios no es limitado a Israel, pero incluye a todos los reinos. O sea, hay gente de todos los reinados que están llegando, que están diciendo el uno a otro, vengan, vamos a subir, vamos a estar, vamos a adorar a Dios ahí. Pero ¿cuán transformacional será este reino? Porque Isaías dice que será un reino de paz. No solo los judíos, sino todas las naciones. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. Como veremos, este concepto de paz entre ellos, que una vez fueron enemigos, se repetirá varias veces en Isaías, tanto que debemos concluir que una característica dominante de los del reino es que no se entrenan para la guerra y que no viven para dañar a otros. Lo que antes era usado para destruir la vida será utilizado para nutrir la vida. Claro, muchos de los judíos buscaban todo lo opuesto, un reino con expertos en la guerra, quienes podrían derrotar a las naciones y a muchos pueblos. Pero Isaías tiene una visión bastante diferente. En Isaías 7, versículo 14, tenemos un pasaje muy discutido en el que el profeta nos dice que una mujer joven, virgen en muchas versiones y en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, dará a luz a un niño. El texto sin duda tenía una aplicación contemporánea, pero luego en el capítulo 9 Isaías parece desarrollar la idea de manera teológica que tendría un significado de mucho más alcance. Y vemos eso en Isaías 9, 6 a 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y lo confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Tenemos aquí la declaración más clara de que un nuevo reino se acerca y que las ideas del Mesías en el reino deben ser unidas. El que viene reinará en el trono de David y sobre su reino. 2, habla de un gobierno que va a estar establecido sobre los hombros del Hijo que Dios nos está dando. Y número 3, este gobierno no será temporal. Para decirlo de otra manera, después de muchas promesas incumplidas de los hombres, vamos por fin a tener algo
que no es la política de siempre. Se trata de un nuevo tipo de política, encabezado por un nuevo tipo de líder. Tendrá un carácter eterno, durará para siempre. Y número 4, el que gobierna en este reino es diferente a cualquiera que haya conocido antes. Él viene como un niño que se llamará por varios nombres, entre ellos algunos que normalmente serían una blasfemia. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿No? Nombres bien fuertes, bien importantes. Número 5, entonces finalmente su gobierno se confirmará con la justicia y la rectitud. Este reino no sería acerca de la represión, dominación y control. Tendría que ver con el carácter, el cuidado y el buen trato de los demás. Ahora vamos a Isaías 11, 1 a 7. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Piensa un poco, un retoño de un tronco. Muy impresionante. No muy impresionante. Un tronco, y de ese tronco hay un brotecito, no un retoño. Pero es consistente con la visión de Isaías. El que ha de venir y traer al reino va a hacerlo de acuerdo con la sabiduría de Dios y no del hombre. Su método parece poco impresionante. Es un niño que va a llegar, ¿no? No un gran rey, es un niño. Es un retoño de un tronco. Pedro en Mateo 16 fue solo uno en una larga lista de personas que no piensan que alguien humilde podría cumplir el propósito de Dios. Vamos a seguir en Isaías, versículos 4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los desválidos, dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ciñador de su cintura. Que esta rama es el Mesías que gobernará en justicia, versículos 4 y 5, no hay ninguna duda. Y de nuevo vemos que está trayendo un reinado donde se encontrará la paz entre enemigos naturales. Él sigue en versículo 6, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán en el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Una imagen súper fuerte, ¿no es cierto? Y sigue en versículo 9, y en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Isaías repite esa misma idea en el capítulo 65, 25, cuando describe el cumplimiento final del reino de Dios en los cielos nuevos y la nueva tierra, versículos 17 a 25. Los animales descritos aquí representan los ciudadanos del reino que quieren nada más que bien a los demás. No vamos a entrar en discutir si va a haber o no animales en el cielo. No es el tema, ¿no?
pero los animales aquí, o sea, realmente están ahí para representar algo diferente, ¿no? Representar seres humanos, ¿no? Que actúan de una forma diferente, a pesar de que una vez eran enemigos naturales. Podemos perder el punto de que los que una vez habrían matado el uno al otro ya están viviendo juntos en paz. Debemos tomar en cuenta que 4 veces cuando describe el reino se trata de un ámbito en que sus habitantes no hacen la guerra, no hacen daño el uno al otro y donde su líder se describe como el príncipe de la paz. Este aspecto pacífico y no violento del reino se le dio gran énfasis por los cristianos del siglo II y III, pero se perdió lamentablemente a los principios del siglo IV durante el cambio masivo de paradigma que viene con Constantino y sus maneras mundanas de ayudar a la causa cristiana. Hablamos un poco de eso la semana pasada. No es de ninguna manera la única característica del reino, pero es un ejemplo destacado de la forma en que los reinos del mundo y el reino de Dios son tan dramáticamente diferentes. Bueno, otra cosa que vemos acerca del reino. Isaías 32, 1 a 2. Miren, va a surgir un rey que hará justicia y los príncipes presidirán en el juicio. Ese hombre será como un refugio contra el viento, como un albergue contra el turbión, como los arroyos en tierra áridas, como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. La justicia en el Antiguo Testamento, de la cual él habla aquí, ¿no?, tiene mucho que ver con las relaciones y cómo manejarlas. Eso ya es todo otro estudio, pero es lo que vemos en este pasaje. El Antiguo Testamento apunta a relaciones que el Nuevo Testamento aclarará y empatizará, o sea, relaciones unos otros. Eso también es otro estudio, es otro libro. O sea, relaciones no caracterizadas por competición, sino por la ayuda mutua. Quizás algunos de ustedes vieron la película La Marcha de los Pingüinos. Los pingüinos emperador se amontonan el uno con el otro en las bajas temperaturas para proporcionar protección y refugio. Y lo que hacen es turnándose, ¿no? De modo que ninguno tiene que quedarse expuesto en la parte exterior del montón, ¿no? O sea, se van turnando los que están afuera con los que están adentro. O sea, es una imagen muy increíble, ¿no?, de realmente cómo deben ser las relaciones en el reino. Isaías presenta un rey que conduce a su pueblo a tratarse los unos a los otros con ese tipo de interés mutuo. Vamos a Isaías 42, 1 a 4. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo sobre mí, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones, no gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Aquí Isaías habla de aquel que trae justicia a las naciones. Él no va a ser alguien llamativo, extravagante, sino alguien sin pretensiones, amable, compasivo, que encaja lo que ya estamos viendo, ¿no? Cañas se utilizan para todo tipo de propósitos, pero la caña quebrada era generalmente desechada.
Una mecha humeante hace más daño que bien, porque crea un humo irritante y poca luz. Pero Isaías describe uno que no rompe las cañas quebradas, que no las echa, no apaga las mechas humeantes, pero que da esperanza y infunde nueva vida a todos. Finalmente, cuando llegamos a Isaías 53, no sé si han notado, estamos haciendo un repaso general del libro de Isaías. Cuando llegamos a Isaías 53, el monte Everest, o ya que estoy aquí en la Argentina, el Aconcagua, ¿no?, de la enseñanza sobre el Mesías, sino de todo el Antiguo Testamento. Estamos hablando del siervo Mesías Rey que vivirá el mensaje del reino aquí en la tierra. No vamos a tomar el tiempo ahora de leer el pasaje. Es un pasaje que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero el contexto comienza en 52:13 y nos encontramos, al igual que antes, un reino que afecta a muchas naciones que tienen superioridad a sus reyes. Es como un broto tierno y un raíz que salió de tierra seca. Después de su sufrimiento, ganará una gran victoria trayendo liberación a muchos. 53:11 y 12. Pero ahora nos enteramos de que Él vive con inocencia, que no es violento, pero está traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Por primera vez vemos la profundidad del servicio y el sacrificio del siervo Mesías Rey, y aprendemos que la venida del reino también implica tener nuestros pecados sanados por sus heridas, que esto es la justicia que Él va a traer. O sea, vamos a poder ser perdonados de nuestros pecados. Isaías 53 presenta una visión de la venida del Mesías que los judíos no estaban preparados para aceptar en ese momento, y aún después de 700 años contemplándolo. Cuando Jesús llega a la escena, ellos esperaban, anhelaban un líder armado con el poder mundano y destreza militar para liberarlos de la dominación extranjera. Ellos eran lentos para aprender que los caminos de Dios no son sus caminos. Una lección que todavía nos cuesta. 55, 8 a 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos cielos sobre la tierra. Hacemos un resumen de lo que hemos visto acerca del reino. Primero, es un reino de sacerdotes. Segundo, es para todas las naciones y los pueblos. 3, durará para siempre. 4, estará establecido por el siervo Mesías Rey de Dios a través de su sufrimiento. 5, estará comprometido a ayudar a los necesitados y los pobres. Y 6, estará caracterizado por relaciones correctas tanto adentro como afuera. Entonces, una cosa más que queremos ver antes de cerrar: el reino en la historia o más allá de la historia. Y no sé si se dieron cuenta, o sea, esa forma de PowerPoint que estoy usando es medio distorsionado, raro, ¿no? O sea, hay que verlo un poco diferente. Y eso es a propósito, porque tenemos que abrir la mente y ver las cosas diferentes de quizás como lo hemos visto en el pasado. Entonces, el reino en la historia o más allá de la historia. Entre los malentendidos del pueblo judío hay uno que no fue su culpa. De hecho, fue una sorpresa dada por Dios. Los judíos creyeron que la venida del reino sería tan dramática y decisiva que todo en la tierra iba a cambiar con Israel en control completo, y que su venida sería tan catastrófico
que la historia como la conocemos terminaría. La expectativa judía fue que el Señor iba a juzgar las naciones y reivindicar a su pueblo. Y quizás uno de los pasajes en el cual podríamos ver este punto de vista es el pasaje en Daniel 2, 44 a 45. Pasaje donde él está terminando de explicar al rey Nabucodonosor acerca del sentido de su sueño. Dice, durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino acabará por completo con todos los reinos demás reinos y durará para siempre. Esto es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convierte en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. O sea, más o menos la idea de los judíos era algo como ese diagrama. Tenéis el tiempo presente y tenéis Dios irrumpiendo, ¿no? en el tiempo presente para comenzar el tiempo venidero. O sea, Dios iba a venir para juzgar las naciones, poniendo fin a la era actual y marcando el comienzo de la era por venir. Él, a través de su rey elegido, el Mesías, iniciará una nueva y gloriosa época en la que Jerusalén sería el centro del universo y todo estaría bien en Sion. Si los gentiles y los de las otras naciones existían en absoluto, serían completamente dominados por el pueblo de Israel. Esa es la visión de Israel, ¿no? Sin embargo, hay otra manera de ver las palabras de Daniel 2 y de Daniel 7, otro pasaje parecido. Es evidente que el reino de Dios iba a ser establecido durante los días de estos reyes. Sino una referencia, mirando bien el pasaje, al Imperio Romano, ¿no? Pero puede existir por un tiempo en medio de los reinos terrenales. Aparecerá, él dice, como una roca de tamaño pequeño. En otras palabras, no parecía mucho en comparación con los reinos existentes. Pero con el tiempo aplastará a los otros reinos y perdurará para siempre. Mientras que la mayoría de nosotros probablemente habríamos leído las palabras de Daniel como los judíos lo hicieron, esperando que todo lo que se describía sucedería rápido. Daniel no nos dice lo que va a ser el tiempo de Dios. Él no explica cuánto tiempo todo este proceso va a durar. Él solo dice que va a pasar, que va a suceder. Podría ocurrir de repente o podría ocurrir gradualmente. En Jesús y su mensaje de la verdad se convertirá claro. Cuando volvamos nuestra mirada a Jesús en nuestra próxima clase, veremos que Él habló desde el comienzo y con frecuencia acerca del reino, pero no en las formas en que los judíos esperaban. Y la verdad, hermanos, no como muchos de nosotros hubiéramos esperado tampoco. Mientras nos preparamos para el siguiente paso en esta investigación, y aquí lo veis bien, no la idea, bueno, hay que mirarlo de aquí para allá, no, es para ayudarnos, ¿no? Todos debemos seguir orando por corazones abiertos y mentes abiertas, porque es un tema que no solamente es complicado en entender, pero también es un tema que requiere un
un corazón abierto que requiere someternos a la voluntad de Dios, quiere una mente también abierta. Entonces, eso es mi oración por ustedes. Espero que la clase les haya servido. Ya hemos pasado la hora. No sé si debemos tratar de hacer preguntas.